Om Namah Shivaya. Last satsanga we started with the question 34. El satsanga anterior empezamos con la pregunta 34. What's the use of spiritual practices as far as self-realization is concerned? ¿Cuál es la utilidad de las prácticas espirituales en lo concerniente a la autorrealización? Self-realization es autorrealización. The verb to realize in English is not like in Spanish. El verbo realizar en inglés, to realize en inglés, no es igual que en castellano, realizar. No, because realize is to perceive, to notice in English. To perceive something, to understand something all of a sudden. En inglés, to realize es darse cuenta de algo de repente, es comprender, percibir, in English. But in Spanish, realizar is the brother verb. En castellano, realizar es el verbo hermano. Realize, realizar. But the meaning is different, pero el significado es diferente. En Spanish, realizar is to perform in English. En castellano, realizar es to perform en inglés. This is the reality. So realize and realizar, they are not the same. Entonces, to realize and realizar no es lo mismo. Anyway, self-realization, I'm translating to Spanish like autorrealización for the sake of convenience. De cualquier manera, estoy traduciendo a self-realization al castellano como autorrealización porque es conveniente. But remember, to realize in Spanish is not realizar. To realize no es en castellano realizar, but rather darse cuenta. To realize es más bien darse cuenta en Spanish, en castellano, and not realizar. There is no doing. No hay ningún hacer. Realizar is to perform, to do something in Spanish. En castellano es hacer algo, realizar algo. Es to perform in English. But the real translation of to realize is darse cuenta en eso. Entonces la verdadera traducción de to realize in English es darse cuenta en castellano. So, self-realization, darse cuenta del ser. Autorrealización. It's more convenient. Shorter. Darse cuenta del ser. It's very long. Es muy largo. Autorrealización. Ok. It's not very exact. No es muy exacto, but it's shorter. Pero es más corto. Ok. Hopefully you understood. Espero que me hayan entendido. Answer. Respuesta. I will explain this in a double manner so the aspirant will be able to understand my answer. Voy a explicar esto en una manera doble, de una manera doble o de dos maneras para que los aspirantes puedan entender mi respuesta. First, from the self viewpoint, there is never anyone in bondage in need of liberation. Desde el punto de vista del ser, no hay nunca alguien en esclavitud, no hay nunca nadie en esclavitud que necesite liberación. So you go to the cell and ask him, hey guy, I'm in bondage, I need liberation. He will, si vamos al ser, si pudiésemos ir al ser a preguntarle, le dijéramos, hombre, estoy en esclavitud, necesito liberación, he would reply, él respondería, who is in bondage? ¿Quién está en esclavitud? No idea. No tengo ni idea. You understand? But, second, from the limited individual's viewpoint, there is really someone in bondage in need of liberation. Pero, desde el punto de vista del individuo limitado, realmente hay alguien en esclavitud que necesita liberación.
So there is no spiritual path. No hay camino espiritual. Why? ¿Por qué? Because spiritual path means distance. Porque camino espiritual significa distancia. But there is no distance between you and the self. Pero no hay ninguna distancia entre tú y el ser. You understand this? ¿Entienden esto? There's no distance. It's you. No hay distancia. Es tú. Eres tú. So, like Lakshmana Yu stated, como estableció la Lakshmana Yu, the starting point is the finishing point. El punto de partida es el punto de llegada. No spiritual path. No hay camino espiritual. So the story of the sadhaka, bla, 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 it's only imagination. Solo la historia del sadhaka, the seeker, el buscador, toda imaginación. Because there is no sadhaka, no hay sadhaka, no hay buscador. It's all him, todo es él. You understand this? Okay, you don't understand, you need liberation. Si no entienden, necesitan liberación. But really, you don't need liberation. Pero realmente no necesitan liberación, because you're already free, porque ya son libres. Because the starting point is the finishing point, porque el punto de partida es el punto de llegada. There is no movement, no hay movimiento. You are Shiva. Y you are not Shiva, you have to prove it. Si no son Shiva, tienen que probarlo. But you cannot prove it, pero no pueden probarlo. You can tell me, no, I'm not Shiva. Ok, prove it. Me pueden decir, no, no soy Shiva. Ok, tienen que probarlo, pruébenlo. But you cannot prove it. No pueden probar. So, the starting point is the finishing point. Así que el punto de partida es el punto de llegada. There is no way. No hay ninguna vía. No hay ningún camino. There is no daroga. Ni es darogi. No hay camino. Not like the poet said, se hace camino al andar. Nada, no. No hay camino. Se hace camino al andar. How is? Road is made by walking or something like this. Yes, some Spanish poet, singer or someone. No, poet. Spanish, no. Es la canción de Joan Manuel Serrat, Now to Spanish People. La canción de Juan Manuel Serrat está basada en los versos de Neruda, ¿yes? I'm wrong? ¿Estoy equivocado? This singer, Joan Manuel Serrat, Spanish singer, his songs are based on the Neruda's. Neruda is a Chilean poet. Neruda es un poeta chileno, if my memory serves me well, si no me falla la memoria. He's a Chilean poet, and he uses his poetry to create songs. Usa su poesía para crear canciones. So in one of the songs he said, there is no road, the road is made by walking. No hay camino, se hace camino al andar en Spanish, en castellano. Well, in this case, even if you walk, you make no road. Incluso si caminan, no haces ningún camino. So, nothing. So you are there and you will be there forever. Están ahí y van a estar ahí por siempre. But you need realization, not to walk. Lo que necesitan no es caminar the spiritual path. You need to realize, necesitan darse cuenta. That's why Trikashaivism is about Pratyavidya. El Trikashaivismo tiene que ver con Pratyavidya, with recognition, with realization. El Shaivismo Trika tiene que ver con reconocimiento, darse cuenta. No with moving, no con moverse somewhere, algún lado. For example, if you go to India, you will get liberation. Si vas a India, te vas a alcanzar liberación. No, it's not good.
It's right here and right now, or never. Es aquí mismo y ahora mismo o nunca. You realize or you don't realize. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? And to realize you have to be. Y para darte cuenta tenés que ser. Or you can never attain liberation. No puedes nunca alcanzar liberación. What do I mean? ¿Qué quiero decir? If you are not Shiva, when you realize, what will you realize? That you are not Shiva. Si no sos Shiva, cuando te des cuenta, ¿de qué te vas a dar cuenta? De que no sos Shiva, de que no eres Shiva. But no, you are Shiva already. Ya sos Shiva. That's why when you realize, por eso cuando te das cuenta, you are Shiva again. Sos Shiva de nuevo. So to realize that you are Shiva, first you need to be Shiva. Así que para darte cuenta de que eres Shiva o de que sos Shiva, primero tenés que ser Shiva. Tienes que ser Shiva. This is very subtle. Esto es muy sutil. If not so, when you realize, Shiva is not there. Entonces, si esto no es así, cuando te das cuenta, Shiva no está ahí. For example, I was initiated in 1983. Between 1983, when I was initiated, entre 1983, cuando fui iniciado, and 2010 y 2010, when I realized, cuando me di cuenta, all this time, 27 years, Shiva moved nowhere. En esos 27 años, Shiva no se mudó a ninguna parte. Because if Shiva moved somewhere, si Shiva se hubiese mudado a alguna parte, when I realized, cuando me di cuenta en 2010, I realized nothing. Me di cuenta de nada, because Shiva moved. Shiva se movió. No, Shiva never moves. Nunca, Shiva no se mueve nunca. That's why, for example, this beautiful baby, la hermosa beba Nicole, yes? Now is 2023. Imagine she will realize in 2043. Imagínense que ella se va a dar cuenta en el 2043. Yes? Imagine, 20 years. Shiva in her is there. El Shiva en ella está ahí. And he will be there 20 years. Y va a estar ahí 20 años. Waiting, esperando. So when she realized in 20 years, cuando ella se dé cuenta en 20 años, Shiva will be there too. Shiva estará ahí otra vez. And she knows this. Y ella sabe. And she's sure about this. Ella está segura de esto. Yes. That's why she moves in the spiritual path. Por eso que se mueve en el camino espiritual. This imagination, esta imaginación, spiritual path. Yes. Because she knows, porque ella sabe that in 20 years Shiva will be there too. Porque ella sabe que en 20 años Shiva va a estar ahí también, waiting for her, esperando. But imagine if Shiva is moving. Imagínense que Shiva se está moviendo. How does she know that Shiva will be there for her? Si Shiva se estuviese moviendo, ¿cómo sabría ella que Shiva va a estar ahí para ella? But that's never discussed. Eso nunca se discute. We are completely sure that God will be there for us. Estamos completamente seguros de que Dios nos va a estar esperando ahí, que va a estar para nosotros. Yes? Nobody discusses. They say, oh, I will get liberation later. They never discuss that God will be absent. Nunca dicen, voy a tener liberación después, pero nunca discuten de que Dios no va a estar ahí. Never in their mind. Nunca en sus mentes. Never. So, if God is there, it's because God is here. Si Dios está ahí, es porque está aquí. So, why to wait? Entonces, ¿por qué esperar? Ese misterio, es un misterio. Y es el misterio of God, el misterio de Dios. The mystery. Why to wait? ¿Por qué esperar? 20 días, ¿por qué esperar 20 años?
So Maya says, in order to be more advanced. Entonces la Maya dice para ser más avanzada, to be ready, para estar listo. ¿Ready for what? ¿Listo para qué? Imagine that. What is to be ready? ¿Qué es estar listo? All this is imagination. Todo esto es imaginación. You understand? It's a way of speaking. Es una manera de hablar. For us to understand, para que entendamos. But it's not real. No es real. Imagine. Are you ready for the black hole of the galaxy? ¿Están listos para el agujero negro de la galaxia? With 20 millions, 20 million or something, or more, maybe more. 20 millones de veces la masa del Sol. 20 million times the mass of the Sun. Are you ready? Maybe in 20 years, yes, we will be ready. En 20 años van a estar listos. You're never ready. Nunca están listos. God, the power of God, are you ready? ¿Están listos para el poder de Dios? Never ready. Nunca listos. Impossible to be ready. Imposible estar listos. What is to be ready? Oh, now. Mm, I'm ready. What is this? The power of God? They say the entire universe is in a corner of God. Dicen, todo el universo está en un rincón de Dios. Are you ready for this? ¿Están listos para eso? You are not ready for the black hole in the galaxy. No están listos para el agujero negro en la galaxia. This power. What is this? What is to be ready? ¿Qué es estar listo? Es high voltage. Salto voltaje. Are you ready for a million and million and million and million volts? Are you ready? ¿Está listo? No, never. Nunca. Ready for the power of God, who knows everything about everything. Listos para el poder de Dios, que sabe todo de todo. What is that? People are not conscious of the dimension of God. La gente no está consciente de la dimensión de Dios. When they say Shiva, God, they are not conscious. Ready for what? ¿Listo para qué? We go to the sun and we die in the process. Vamos al sol y nos morimos en el proceso. Yes? Go to the sun. Vayan al sol. Imagine to receive God. Imagínense recibir a Dios, the owner, el dueño de todo, the owner of all. Hasiaibi, how is Hasiaibi Sia? How is Hasiaibi Sibo? Хозяин всего. Yes, imagine. You're never ready. Hundreds and hundreds of years to be ready. ¿Cuántos años? Cientos y cientos de años para estar listo. So it's not about being ready. No tiene que ver con estar listo. With about having more experience. No tiene que ver con tener más experiencia. Look at me, I have more experience than you. No, because the system is the same shit. No, porque el sistema es la misma mierda. So, what is to be ready? ¿Qué es estar listo? My little device is the same. Mi dispositivo es el mismo. In fact, the older, the weaker. Más viejo, más débil. The body of the baby now is 26. She's 26. El cuerpo de la beba ahora tiene 26 años. In 20 years, she will be 46. En 20 años va a tener 46. So the body will be weaker. El cuerpo va a ser más débil. So it's better now. Mejor ahora, liberation. Not in 20 years. But in 20 years, with all the experience in life. Pero en 20 años, con toda la experiencia de vida, no. No life experience is enough for God. Ninguna experiencia de vida es suficiente para Dios. To receive God, para recibir a Dios. Solo is imagination, solamente imaginación. It's only that he doesn't want. No quiere. This is the truth. Esa es la verdad. He doesn't want. So he creates all this Maya. Entonces crea toda esta Maya. Gabriel, Robert, Nicole. Crea toda esta Maya, Gabriel, Robert, Nicole, Natalia, Tamaya, etc.
It's like a tank with the smoke. Es como un tanque con humo. You know the tank for war, y los tanques para la guerra. When they are attacked, cuando son atacados and they're in danger, they release smoke. Sueltan humo. To cover and escape. Para escaparse. Para cubrirse y escaparse. Sueltan humo. So this Shiba, when you are about to catch him, cuando estás a punto de atraparlo, smoke. Like a calamar. Like a squid. Como un calamar. How is in Russian calamar? Calmar. 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 No, calmar with ink. Calmar, calamar, squid in English, they have ink. So when you approach it, a lot of ink, montón de tinta, te tira un montón de tinta. Entonces puede escaparse. In the same way, when you try to catch Shiba, de la misma manera, cuando tratas de atrapar a Shiba, he releases ink or smoke or whatever you want. Entonces cuando tratas de atrapar a Shiba, Shiba suelta tinta o humo o lo que quiera. To cover, para cubrirse. An escape. What is this ink, smoke? Bicalpas, thoughts. ¿Qué son estos? Esta tinta, este humo. Los pensamientos. So you're about to catch Shiba. A lot of thoughts. Tratar de atrapar a Shiba, ya lo tenés. Ahí está, ahí, un montón de pensamientos. And you forget. Y te olvidas. The whole day you forget. Te olvidas todo el día. Now you remember again. But you cannot. Después te acordás, pero ya no podés. It's him. His will. This is a feature in Trikal Shaivism. Esta es una característica del Shaivismo Trikal. Other spiritual paths say that, okay, something is covering you. Otros sistemas espirituales dicen que algo te está cubriendo, o there is bondage, que hay esclavitud, and Maya catching you, que hay Maya atrapándote, bla, 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 bla. But it's all him, pero es todo él. This is what Trikal Shaivism is stating. Esto es lo que establece el Shaivismo Trikal. It's all him, todo es él. There is no Maya catching him. No hay Maya catching him. It's all smoke. Solamente humo. Es la masa en Argentina. Es selling smoke. Es un vende humo. This is Shiva. Un vende humo. Yes. Oh, I'm very far from him. Es una ilusión. Estoy lejos de él. Es una ilusión. Es una ilusión. I'm not far from him. You are him. No estás lejos de él. Sos él. His play. Es su juego. So sometimes he permits himself to approach. A veces él se permite a sí mismo acercarse. He approaches himself. Él se acerca a sí mismo. Unless he releases some ink again and smoke and run away. Y después tira algo de tinta o humo y sale corriendo. It's all like it. Todo es así. That's why people nearer, people farther, gente más cerca, más lejos from him, y es de él. Es una ilusión, una ilusión. Don't believe this squid. No le crean al calamar. Ni Javid ni Viriay. Don't believe ni Viriay. How is? Не Don't believe. верьте. Не Ni vierte. верьте Oh этому. my God, ni vierte. Ni vierte. No le crean al calmar. Don't believe the calmar. Don't believe. Se cheat. The whole day with thought. Yes, because he wants it. Todo el día con pensamiento. Porque él quiere eso. So you go to meditate to stop the thought. Why? If he wants thoughts. Entonces te vas a meditar, a parar los pensamientos. ¿Por qué? Si él quiere pensamientos. Why you want to destroy his will? ¿Por qué quiere destruir su voluntad? Let him do it. Déjalo hacer. It's not that the thoughts are catching him. No es que los pensamientos lo están atrapando
and you have to remove the thought, blah, blah, blah. No, he's generating all this. Él está generando todo eso. It's the tank with the smoke. It's a cheat. Es un truco. Es el tanque tirando humo. You want to see this tank with the smoke? Watch on YouTube. ¿Quieren ver estos tanques con humo? Miren YouTube. The war in Syria, por ejemplo. La guerra en Siria. You see this tank when there is some guy with some anti-tank weapon, yes? Cuando hay un tipo cerca con un arma antitanque, the tank immediately will smoke and run. Cuando hay un arma antitanque, el tanque enseguida tira humo y sale corriendo. To escape, to cheat, para engañar. So, es cheater, es un tramposo. Ese Shiba es tramposo, cheater. Ok. Anyway, to speak, de cualquier modo, para hablar, to speak, para hablar, we use words like bondage. Entonces, para hablar usamos palabras como esclavitud, the self has to be attained, hay que alcanzar al ser, bla, bla, bla. But really, it's all him. Pero realmente es todo él, es todo él. He knows everything, sabe todo. What's the point of praying to him? ¿Cuál es el sentido de orar? What's the point? ¿Cuál es el sentido? He knows everything. Si lo sabe todo. People pray to him. He knows everything. Ya lo sabe. It's like my cat praying to me. Es como mi gato orando for food. Imagine the cat like this. Oh, give me food, give me food. What's the point? I already know that he needs food. Ya sé que necesita comida. I'm more intelligent than him. Soy más inteligente que él. So I put food beforehand. Pongo comida de antemano. He doesn't need to pray to me. No necesita orarme por comida todo, every day. No, I already know, ya sé. So all these activities by human beings are strange. Todas esas actividades del ser humano son extrañas. Son extrañas. No, it's his will, es su voluntad. Like this. In the first case, so from the self viewpoint that there is never anyone in bondage in need of liberations. Entonces, en el primer caso, desde el punto de vista del ser, no hay nunca nadie en esclavitud que necesite liberación. In the first case, since the self is always a dense mass of freedom and bliss, he never sees people in bondage, and consequently the entire concept of liberation is non-existent to him. En el primer caso, puesto que el ser es siempre una masa densa de libertad y bienaventuranza, nunca ve gente de esclavitud. Y en consecuencia, todo el concepto de liberación no existe para él. Freedom from bondage is only significant from the viewpoint of a limited individual or atomic self. La libertad de la esclavitud es solamente significativa desde el punto de vista de un individuo limitado o ser atómico. The self is beyond the mind, while the limited individual is completely identified with his mind. El ser está más allá de la mente, en tanto que el individuo limitado está completamente identificado con su mente. His will is like, su voluntad es esa. One of the best practices in Trikaya Shaivism is to accept his will. Una de las mejores prácticas en Shaivismo Trikaya es aceptar su voluntad. So I go to meditate. So voy a meditar. I sit for meditation. Me siento a meditar. Do whatever you want. Haz lo que quieras. Why I have to force you with a mantra to stop? ¿Por qué te tengo que forzar con un mantra a parar? You want to release smoke, ink, whatever. Okay, do it. ¿Querés soltar tinta, humo, all you want? Hacelo. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? This attitude
is strange. Esta actitud es extraña. And it's his will too. Y es su voluntad también. Therefore, the latter, the limited individual, cannot understand the former. Latter cannot understand the former unless he realizes. Por lo tanto, el último, el individuo limitado, no puede comprender al primero, al ser, a menos que se dé cuenta de él. But again, self-realization occurs only by his grace and not otherwise. Pero otra vez, la autorrealización ocurre solamente mediante su gracia y no de otro modo. This is puzzling to an ordinary mind and even to that of a spiritual aspirant who is not advanced enough. Esto es desconcertante para una mente ordinaria e incluso para la de un aspirante espiritual que no es lo suficientemente avanzado. Que no puede entenderlo. All this apparent confusion due to the incapacity of the aspirant's mind causes many doubts in the form of, if there is no bondage according to the self, what's the point of doing this practice? And the like. Toda esta aparente confusión debido a la incapacidad de la mente del aspirante provoca muchas dudas en la forma de, si no hay esclavitud, según el ser, ¿cuál es el objeto de hacer esta práctica? Y cosas así. The spiritual aspirant, whether they are beginners or middle ones, are constantly with this confusion in their minds. Los aspirantes espirituales, sean principiantes o intermedios, están constantemente con esta confusión en sus mentes. But an advanced aspirant has no confusion about the self. Pero un aspirante avanzado no tiene confusión con respecto al ser. This is why he's an advanced disciple. Por eso es que es un discípulo avanzado. So, on the one hand, according to the self, all these aspirants practicing are just himself killing the time while they wait for his own revelation. Así que por un lado, según el ser, todos estos aspirantes practicando son solo él mismo matando el tiempo mientras esperan su propia revelación. And on the other hand, the spiritual aspirants are performing practices in order to realize their self. Y por el otro lado, los aspirantes espirituales están realizando prácticas para darse cuenta de su ser. Both viewpoints are true in their corresponding context. Ambos puntos de vista son ciertos en sus correspondientes contextos. Question 35. But really, if liberation is non-existent to the self because there is no bondage in his case, what's the use of practicing something to realize it? Pero realmente, si la liberación no existe para el ser, porque no hay ninguna esclavitud en su caso, ¿cuál es la utilidad de practicar algo para darse cuenta de él? Answer, respuesta. This is exactly what I was saying before. Esto es exactamente lo que estaba diciendo antes. It's the way the mind of a neophyte in spirituality thinks about the self, liberation and all that. Es la manera en que la mente de un neófito en espiritualidad piensa acerca del ser, la liberación y todo eso. The mind of such an aspirant is like that of an ordinary person, but a little more polished. La mente de tal aspirante es como la de una persona ordinaria, pero un poco más pulida. Anyway, as he is not yet an advanced aspirant, he is still caught in such a logic. De todos modos, como él no es todavía un aspirante avanzado, aún está atrapado en tal lógica. A gross mind always thinks in terms of yes or no. Una mente burda siempre piensa en términos de sí o no. For example, if a doubt arises about a criminal, is this person a sinner? The gross mind is always caught in two possible answers, yes or no. Por ejemplo, si surge una duda acerca de un criminal, ¿es esta persona una pecadora o un pecador? The gross mind, la mente burda, siempre está atrapada en dos respuestas posibles,
¿Sí o no? In this case, yes would be its most probable reply. En este caso, sí sería su respuesta más probable. But when the same doubt arises in a mind who has been adequately polished, that is, in the subtle mind of an advanced aspirant, the answer is yes and no. Pero cuando la misma duda surge en una mente que ha sido pulida adecuadamente, o sea, en la mente sutil de un aspirante avanzado, la respuesta es sí y no. Why? Because there is never an absolute sinner, namely, someone whose actions are constantly sinful. Porque nunca hay un pecador absoluto, a saber, alguien cuyas acciones son constantemente pecaminosas. So, if he were to say yes, that would not be completely true, because that criminal now and then surely does actions that are not sinful. Entonces, si fuese a decir sí, eso no sería completamente cierto, porque ese criminal, de vez en cuando, seguramente hace acciones que no son pecaminosas. At the same time, if he were to say no, it would be a lie, because such a person certainly does sinful actions. Al mismo tiempo, si dijese no, sería una mentira, porque tal persona ciertamente hace acciones pecaminosas. As a result, his answer is yes and no. Como resultado, su respuesta es sí y no. And if the cell could be asked, he would not have any type of answer, because there was never someone other than himself. Y si al ser se le pudiese preguntar sobre esa persona, él no tendría ningún tipo de respuesta, porque nunca hubo alguien aparte de él. So what are you speaking about? About who? ¿De qué estás hablando? ¿Acerca de quién? The concepts of criminal, sinner, virtuous, mixture of sinful and virtuous, etc. do not exist in his abode. Los conceptos de criminal, pecaminoso, virtuoso, mezcla de pecaminoso, virtuoso, etc. no existen en su morada. Moreover, the one asking is also the self, and consequently the entire situation of asking him about himself is entirely irrelevant. Además, el que pregunta es también el ser, y en consecuencia toda la situación de preguntarle acerca de sí mismo es completamente irrelevante. Differences only arise in the arena of the mind, gross or subtle, and never in him, who is totally devoid of all thought activity. La diferencia solamente surgen en la arena de la mente, burda o sutil, y nunca en él, que está totalmente desprovisto de toda actividad de pensamiento. For all those reasons, to him there is no obstacle in attaining liberation. Por todas esas razones, para él no hay ningún obstáculo para alcanzar liberación. At the same time, there is no reason for abandoning bondage, because it's non-existent according to him. Al mismo tiempo, no hay razón alguna para abandonar la esclavitud, porque la esclavitud tampoco existe para él. This truth is crucial in Trikā Shaivism. Esta verdad es crucial en Shaivismo Trikā. Question 36. Does it mean that all my efforts in the spiritual path could go down the drain just like that? ¿Significa ello que todos mis esfuerzos en la senda espiritual podrían irse por el desagüe, por el drenaje, así como así? Answer. Respuesta. On the one hand, according to him, there is no need to make effort because there is never bondage, and therefore there is no need for liberation. Por un lado, de acuerdo a él, no hay necesidad de hacer esfuerzos porque nunca hay esclavitud, y por lo tanto no hay ninguna necesidad de liberación. But on the other hand, according to the aspirants in bondage, they must make efforts to achieve liberation through his grace. Pero por el otro lado, de acuerdo a los aspirantes en esclavitud,
Ellos deben hacer esfuerzos para lograr liberación a través de su gracia. Both viewpoints are right. Ambos puntos de vista son correctos. In the end, even the aspirant is him appearing as a limited individual in search of himself. Al final, incluso el aspirante es él, que aparece como un individuo limitado en búsqueda de él mismo, en búsqueda de sí mismo. Es ridículo, es ridículo. As this is always beyond the sphere of gross and subtle mind, it's very difficult to understand. Como esto está siempre más allá de la esfera de la mente burda o sutil, es muy difícil de comprender. It's not about understanding by mind, but about realization by His grace. No tiene que ver con comprenderlo mediante la mente, tiene que ver con darse cuenta de eso mediante su gracia. For example, in a computer, the CPU communicates by means of zeros off and ones on. Por ejemplo, una computadora, la CPU de chip se comunica por medio de ceros apagado y unos encendido. The CPU has no idea about buttons, menus, taskbars, word processor, etc. La CPU no tiene ni idea acerca de los botones, de los menús, de las barras de tarea, de los procesadores de palabras o procesadores de texto, etc. All these things are important to the user, who is generally unable to talk to the CPU directly in zeros and ones. Todas estas cosas son importantes para el usuario, que generalmente no puede hablarle a la CPU directamente en ceros y unos. As an example, a user needs to press a button in order to print a document, but the CPU only deals with the strings of zeros and ones. Como un ejemplo, un usuario necesita presionar un botón para imprimir un documento, pero la CPU solamente lidia con cadenas de ceros y unos. As the CPU is not a human being, it does not need human language. Como la CPU no es un ser humano, no necesita lenguaje humano. At the same time, the user, the human being, will mostly need a very human way to interact with the CPU, because all those insane strings of zeros and ones are not at all user-friendly. Al mismo tiempo, el usuario, el ser humano, mayormente necesitará de una manera muy humana de interactuar con la CPU, porque todas esas dementes cadenas de ceros y unos simplemente no son amistosas con el usuario. By a very human way, I mean buttons, menus, programs, etc. Con una manera muy humana me refiero a botones, menús, programas, etc. Imagine me writing this book in crazy strings of zeros and ones, and not through this superb, stylish interface full of boxes, buttons, menus, etc. Imagíname escribiendo este libro en locas cadenas de ceros y unos, y no a través de esta soberbia interfase de estilo o con estilo, llena de cajas, botones, menús, etc. It would be quite a nightmare. Sería una pesadilla. Instead of a word processor, I have to write all in zeros and ones. En vez de usar un procesador de texto, tengo que escribir todo con ceros y unos. A nightmare, una pesadilla. In the same way as most spiritual aspirants cannot understand their own self yet, they need practices, that is, buttons, menus, boxes, etc., to deal with the self. De la misma manera, como la mayoría de los aspirantes espirituales no pueden entender a su propio ser todavía, necesitan prácticas, o sea, botones, menús, cajas, etc., para lidiar con el ser. They cannot understand God directly, no puede entender a Dios directamente. Because he speaks in ways that he cannot understand. Porque él habla en maneras que no puede entender. That the person cannot understand. La persona no puede entender. Surprisingly, all that is really unnecessary because they are the self constantly.
Sorprendentemente, todo eso es innecesario, porque ya son el ser constantemente. This is his mystery. Este es su misterio. He's everybody, but at the same time, but at the same time, he remains. Wait. At the same time, he remains hidden from almost everybody. Este es su misterio. Él es todo, pero al mismo tiempo permanece oculto de casi todos. Why? ¿Por qué? He does not want to reveal himself. No se quiere revelar. People go into strange explanations in order to shed light on the subject of bondage and liberation, but in the end, it's just the same. I want or I do not want. La gente se involucra en extrañas explicaciones para arrojar luz sobre el tema de la esclavitud y la liberación. Pero al final es solamente el ser diciendo quiero o no quiero. Al final. There are no obstacles at all to him who is all those obstacles too. No hay ningún obstáculo en absoluto para aquel que es todos esos obstáculos también. Obstacles such as notion of differences, notion of doership, and notion of being imperfect, the three malas or impurities, besiege spiritual aspirant all the time. Los obstáculos, tales como la noción de diferencias, la noción de hacedor y la noción de ser imperfecto, los tres malas o impurezas, asedian a sus aspirantes espirituales todo el tiempo. But such notions are not obstacles to him, because he's one with them. Pero tales nociones no son obstáculos para él, porque él es uno con ellas, con ellos, obstáculos. Hence, he's always arotia or unobstructed. Por lo tanto, de ahí que él sea siempre arotia o sin obstrucciones. While the limited individual strives to crawl up to him, he strides up to the limited individual right away, and the latter gets completely liberated instantly, for no apparent reason. Mientras que el individuo limitado se esfuerza en arrastrarse hasta él, se arrastra hacia él, hace esfuerzo para arrastrarse hasta él da zancadas en la dirección del individuo limitado, enseguida. Y este último se libera por completo, de manera instantánea, sin ninguna razón aparente. For no apparent reason, sin ninguna razón aparente. That's why yesterday I was speaking with a woman. Ayer estaba hablando con una mujer, a friend with my wife, una amiga de mi esposa. And I told her, imagine you go to my group. Imagina que vas a mi grupo, spiritual group, here. Vas a mi grupo. All of them will feel, todos van a sentir. Oh, she's a beginner. Oh, ella es una principiante. I'm more advanced. Soy más avanzado. Because I was with Guruji for many years. Soy más avanzado porque estuve con Guruji por muchos años. Anyway, you, the beginner, all of a sudden receive liberation. De cualquier manera, tú, la principiante, de repente recibís liberación. So, entonces, who was advanced really? ¿Quién era avanzado realmente? So, in Trikashaivism, we believe that Shiva can shine on anyone at any moment. En Shaivismo Trika creemos que Shiva puede brillar sobre cualquiera en cualquier momento. Whether he's advanced or beginner or whatever. Ya sea que sea, no es bad. Sea esa persona avanzada o principiante o lo que sea. Because Shiva is completely free, porque Shiva es totalmente libre. This is disheartening to people investing many years in the spiritual path.
Esto es descorazonador para una persona que invirtió muchos años en la senda espiritual. But what spiritual path are you talking about? ¿Pero de qué senda espiritual estás hablando? This is the- In general, en general, he's logic. En general, él es lógico. In order not to disturb people, para no perturbar a la gente, he's logical. Él es lógico. You understand me? So, for example, Tamash was with me for 11 years. Tamash estuvo conmigo por 11 años. So, logically, he has to get liberation before the rest. Por lógica, él tiene que alcanzar liberación antes que el resto. ¿Yes? In general, Shiva es lógico. En general, Shiva es lógico. So, yes, maybe he will do. So, yes, quizás lo va a hacer. But sometimes Shiva gives liberation for no reason. Pero a veces Shiva da liberación sin razón alguna. Nobody knows. Nadie sabe. You understand me? So don't be so sure. No estén tan seguros. That, oh, many years, so I will be the first. Oh, tantos años, sí que seré el primero. No, no, there is no warranty, no hay garantías. Why? Because our Lord is completely free. Porque nuestro Señor es completamente libre. He can do anything at any moment for no reason at all. Él puede hacer cualquier cosa en cualquier momento sin razón alguna. Or for reason that he alone can understand. O por razones que solamente él puede entender. Because it's to him. You are better than another person, so he is not the Lord. Si para él vos sos mejor que otra persona, entonces él no es el Señor. The Lord is impartial to everybody. El Señor es imparcial hacia todos. He cannot have preferences. No puede tener preferencias. You understand? So be conscious of this so you can have surprise. Sean conscientes de esto, pueden tener sorpresa. It's not a human, no es un humano. A human is, you do good things, so he will reward you. Con los humanos es, si hace cosas buenas, él te va a recompensar. Y es, but the Lord is not that. El Señor no es así. This means that you have to do bad things? No. ¿Esto significa que tenés que hacer cosas malas? No. But he's not a human, pero no es un ser humano. He's not a human. Question 35. Why? ¿Por qué? Answer. Because he's like that. Porque él es así. In the concept of most aspirants, except the advanced one, he's still subject to the law of karma, cause effect. En el concepto de la mayoría de los aspirantes, salvo los avanzados, él está aún sujeto a la ley del karma, causa y efecto. Of course, those sadhakas do not say it so literally, but they think that way. Por supuesto, esos sadhakas no dicen así literalmente, pero piensan de esa manera. That's why they imagine that they will force the Lord by means of practices or devotion and such. Por eso es que imaginan que forzarán al Señor por medio de prácticas o devoción y cosas así. But no, that's not true, because if that were true, his freedom would be broken. Pero no, eso no es cierto, porque si eso fuese cierto, su libertad quedaría rota. If by means of devotion you can attract the Lord, like the dualistic Vedanti said, como dicen los vedantinos no duales, que a través de la devoción podés forzar al Señor, so the Lord is not free. Entonces el Señor no es libre. They are wrong, están equivocados.
Ramanuja's followers, Matua followers, los seguidores de Ramanuja, de Matua, they are wrong, están equivocados. The Lord is free. El Señor es libre. He cannot be forced by bhakti. No puede ser forzado por bhakti. Bhakti, por devoción, by devotion. No. So there is no warranty. No hay garantías that because of your great devotion the Lord will come. No hay garantía de que por tu gran devoción el Señor vendrá. That's not true. Eso no es cierto. Because if that is true, the Lord is not free. Porque si eso es cierto, el Señor no es libre. All that is absurd. Todo eso es absurdo. Because the one propounding all this, los que proponen eso, they are not conscious of the dimension of an insect in comparison to the Lord. Porque los que proponen eso no están conscientes de la dimensión del insecto en comparación con el Señor. So a devotional insect is an insect anyway. Un insecto devocional es un insecto. How to dominate the Lord with devotion. ¿Cómo dominar al Señor con la devoción? It's the devotion of an insect. Es la devoción de un insecto. Not even by the devotion of Brahma he can be dominated. No puede ni siquiera ser dominado por la devoción de Brahma. Let alone by the devotion of an insect. Ni que hablar de por la devoción de un insecto. A human being, un ser humano. When you go to the space, you cannot see human beings. Cuando vas al espacio, no puedes ver los seres humanos. They're insects, son insectos. You cannot see them, no puedes verlos. So little, so insignificant, tan chiquitos, tan insignificantes. So why are they saying this? ¿Por qué están diciendo eso? They are not conscious, no son conscientes. They have bad reasoning because their intellects are not well forged by the Parabhairavas scriptures. Tienen mal razonamiento porque sus intelectos no están bien forjados por las escrituras de Parabhairava. It's part of their intellectual ignorance. Es parte de su ignorancia intelectual. Bhaudagyan. For example, I will attain him through my practice of repeating this mantra. Por ejemplo, lo alcanzaré a través de mi práctica repetir este mantra. Here the practice of repeating the mantra would be the cause and self-realization would be the effect. Aquí la práctica de repetir un mantra sería la causa y la autorrealización sería el efecto. But this is only true in the imagination of that sadhaka. Pero esto solamente es cierto en la imaginación de ese sadhaka. I mean, that is not true at all, because if he could be forced by some spiritual practice, then he would not be the free one, but another being in bondage like the sadhaka. Quiero decir, eso no es cierto en absoluto, porque si él pudiese ser forzado por alguna práctica espiritual, entonces no sería el libre, sino otro ser en esclavitud como el sadhaka. The truth is that he revealed himself or not, because he wishes so. La verdad es que él se revela a sí mismo o no, porque él así lo desea. It's something like this. I will emerge when I just feel like doing so. In the meantime, I will remain hidden here in my abode for another while. Es algo así. Emergeré cuando tenga ganas. Entre tanto, permaneceré escondido aquí en mi morada por otro rato. That while can be from 1 millisecond to eons, since time is irrelevant in his case. Ese rato puede ser desde 1 milisegundo a eones, porque el tiempo es irrelevante en su caso. When he emerges, that's liberation for the time he remains immersed. Cuando él emerge, eso es liberación por el tiempo en que permanece emergido. Nobody ever knows whether he will remain immersed or hidden forever. Nadie sabe jamás si él seguirá emergido o escondido por siempre. Egos need reasons to do this or that, but he does not need any reason to emerge or remain hidden. Los egos necesitan razones para hacer esto o para hacer eso,
pero él no necesita de ninguna razón para emerger o para permanecer escondido. This truth about him is only understood by an advanced spiritual aspirant, who would be like an engineer dealing with the CPU almost directly, that is, without using buttons, menus, boxes, and so on like other users. Esta verdad acerca de él solamente es comprendida por un aspirante espiritual avanzado, que sería como un ingeniero que lidia con la CPU casi directamente, o sea, sin usar botones, menús, cajas y todo eso, como el resto de los usuarios. When this advanced Sadaka realizes the self, he becomes the CPU itself and starts to speak in zeros and ones. Cuando este Sadaka avanzado se da cuenta del ser, se vuelve la CPU misma y empieza a hablar en ceros y unos. This is superhuman. Esto es sobrehumano. Obviously, I'm speaking from the viewpoint of the analogy with the CPU. Obviamente, estoy hablando desde el punto de vista de la analogía con la CPU. By he start to speak in zeros and ones, I mean that what he communicates is generally not understandable to most people. Con él empieza a hablar en ceros y unos, quise decir que lo que él comunica generalmente no le es comprensible a la mayoría de la gente. They cannot understand. No le pueden entender. Only advanced disciples can understand. Solamente discípulos avanzados pueden comprender. For example, when Jesus Christ said to the disciples, not to disciples, to one rich person, cuando Jesús le dijo a una persona rica, You want to be my disciple? ¿Quieres ser mi discípulo? Go, sell all you have and give it to the poor. Él le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. But the rich man only understood it literally. Pero el hombre rico solamente lo entendió literalmente. Like to go, to sell all his goods and give all the money to the poor. Él la entendió como ir, vender todas sus goods, sus bienes, vender todos sus bienes y darle el dinero a los pobres. But Jesus Christ was meaning something else, pero Jesucristo se refería a algo más. Sell your ego. You are rich in ego. Sos rico en ego. Vende tu ego. And give it to the poor. Y dáselo a los pobres. What is poor in you is your essence. Lo que es pobre en ti es tu esencia. Make your essence rich and make your ego poor. Haz tu esencia rica y a tu ego pobre. This is the real meaning. Este es el verdadero significado de subtle meaning. But he couldn't understand. So he thought, I cannot do it. I cannot sell all the things I have. Pero él pensó literalmente. Pensó en vender solamente sus bienes. That's why Jesus Christ said, It's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. But for God everything is possible. Pero para Dios todo es posible. Rich in ego. Rico en ego. In opinions. En opiniones. In notions. En nociones. Bla, 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 bla. This is richness. Esa es la riqueza. Not in money. No en dinero. Okay. For today is enough. It's late. Por hoy es suficiente. Es tarde. Next satsanga, I will continue from the page 271. Question 37. El siguiente satsanga continúo con la página 271. Pregunta 37. For today is enough. Por hoy es suficiente. Om Namah Shivaya.